El cuerpo humano ha sido siempre una fuente de fascinación. Desde que aprendimos a expresar a través del arte nuestra curiosidad acerca de la forma humana, el cuerpo se ha convertido en un símbolo de belleza, en un objeto de deseo. Pintores y escultores han trabajado duro para captarlo. Filósofos y poetas se han esforzado para describirlo. Pero sí, a lo largo de miles de años, la imagen que tenemos de la belleza objetiva no ha experimentado grandes cambios. En estos últimos 100 años, la percepción que tenemos de nuestros cuerpos ha cambiado drásticamente. Hace tiempo idolatrábamos a los otros. En cambio, hoy estamos obsesionados con nuestro propio cuerpo. El siglo XX sigue teniendo sus cánones de belleza y sus objetos de deseo. Sin embargo, hoy dedicamos la mayor atención al cuerpo más importante de todos, el nuestro. Estar en forma, estar sanos, ir a la moda y estar guapos se ha convertido en el catecismo del siglo XX. No solo se ha visto como privilegio de unos cuantos, sino como parte de la cultura de masas. Jane Fonda no es una moderna diosa griega esculpida en piedra, sino que está al alcance de todos nosotros en una cinta de vídeo. Arnold Schwarzenegger, la moderna personificación de un guerrero mítico, es accesible incluso para un enclenque de 42 kilos, si levanta esos kilos extra de hierro. En estos últimos 100 años, la población del planeta se ha multiplicado por 4. Sencillamente, hay cuerpos por todas partes. No solo somos más que antes, sino que nos vemos mucho más que antes. Si el siglo XIX fue el siglo de la exploración, el siglo XX se ha convertido en el siglo de la revelación. Todas las culturas, todos los cuerpos se han expuesto al todopoderoso ojo del siglo XX, la cámara fotográfica. Nuestra obsesión por la belleza corporal se ha convertido en una industria que mueve miles de millones de dólares. Jamás ha sido mayor la habilidad que tenemos para cambiar nuestro aspecto y manipular el cuerpo con el que nacimos. Nos sometemos a cualquier esfuerzo con tal de desafiar o disimular los estragos del tiempo. Pero el mundo de los salones de belleza ha sido doloroso. Cada vez más hemos utilizado una asombrosa colección de aparatos para mejorar nuestro aspecto. La obsesión que tenemos por nuestro cuerpo siempre ha sido clara, pero lo que antes era reuniones tribales para la iniciación y pintura del cuerpo se llama ahora salones de belleza. La electricidad revolucionó el distinguido mundo del salón de belleza del siglo XIX y creó un montón de instrumentos extraños y espantosos para la tortura moderna.
Junto con estas técnicas recién inventadas, métodos más tradicionales mantuvieron su popularidad. Durante el siglo XX se han creado enormes industrias para ayudarnos a alimentar la obsesión que tenemos con nuestro cuerpo. Una de las más poderosas ha sido ese vehículo de la vanidad, la publicidad. Miles de millones de dólares han cambiado de mano porque las mujeres y un creciente número de hombres han tratado de disimular, resaltar, vestir o dejar entrever sus bienes más deseables o indeseables. En las corteses sociedades occidentales de finales del siglo XIX apenas se usaba el maquillaje. Un ligero toque de polvo era aceptado, pero una mujer jamás podía pintarse los labios. Para animar el color de los labios solían mordérselos un poco. Las empresas de cosméticos no tardaron mucho en sustituir unos dientes aguzados por un aguzado negocio. Todos los años se producen 300 millones de barras de labios con unos ingresos totales de 5.000 millones de dólares. Los ojos siempre fueron irresistibles. En los siglos pasados, las mujeres habían corrido el riesgo de quedarse ciegas al ponerse sulfuro de antimonio en los ojos para que brillaran más. El moderno maquillaje para los ojos es más seguro, pero logra el mismo efecto deseado. El ojo ha sido descrito como la parte más formidable de la anatomía femenina. Realzar el cuerpo con el uso del maquillaje ha sido un fenómeno universal. Lo diferente en el siglo XX ha sido la presencia de las empresas multimillonarias de la industria de cosméticos. Avon tiene una facturación de 500 millones de dólares. Sus vendedoras son una visión conocida en la cuenca del Amazonas, famosa por las pinturas que los indígenas se aplican en el cuerpo. Al mismo tiempo que estas grandes compañías extienden sus delegaciones por todo el mundo, desaparecen formas tradicionales de adornar el cuerpo. Aquellas que perviven representan una diversidad cultural que sigue desafiando la invasión de una imagen mundial. En la región Xingu del Amazonas, los hombres de las tribus locales se pintan el cuerpo con las marcas de las aves y de los animales de la selva. Los colores y las marcas forman una compleja serie de dibujos vigorosos. Hoy, esta tradición amazónica es una forma artística en vías de desaparición. Durante los años 30 se filmó por primera vez el antiguo ritual de la pluma de los aborígenes australianos. Mezclaban plumas de águila muerta con sangre humana y luego aplicaban estas plumas al cuerpo. Una mezcla adecuada para una ceremonia que honraba al Nana Nanawati, gente mala que vive de la carne de los cadáveres. Entre los Buda Abi del sur del Sahara, los hombres pasan horas maquillándose el rostro. Usan camaleón pulverizado y polvo amarillo para hacer resaltar la piel y un montón de col para destacar la blancura de los dientes y de los ojos. Los Buda Abi
creen que son las personas más hermosas de la Tierra. En una sociedad en que las mujeres tienen el poder económico, en un concurso de belleza en el Sahara, son ellas quienes juzgan a los hombres. Sin embargo, la diversidad cultural está disminuyendo rápidamente. Mucho de lo que queda es exclusivamente para los turistas. A lo largo de la historia, los trajes se han usado para exhibir el cuerpo según las tendencias de la moda de la época. Esa exhibición a menudo se ha centrado en aquellas partes del cuerpo que despiertan nuestra sensualidad. El siglo XX no ha sido diferente, excepto quizá por la sorprendente variedad de estilos y por la frecuencia con que hemos cambiado de opinión. Las mujeres son las que más han sufrido. Los sufrimientos causados por la moda han sido grandes y el cuerpo de la mujer ha tenido que someterse a la exigencia de la última moda, fuera cual fuese el dolor o la indignidad que le causase. Esto decía un creador de moda: que queden deformados y arrugados por estos instrumentos de tortura y pierdan la forma y se retuerzan como los pies de las chinas. La deformidad se convierte en una demostración de clase y elegancia, y es mejor estar horrible que no vestir a la moda. Las mujeres siguen llevando zapatos que les limitan la libertad de movimiento. Su vulnerabilidad es un rasgo que resulta atractivo en muchas culturas en todo el mundo. El zori de las geishas japonesas las obliga a dar unos pasitos de forma muy delicada. El kimono aumenta el efecto de limitación. Así, ataviadas, con sus tradicionales camisas de fuerza, realizan unas danzas muy elaboradas. En Occidente, a principios de siglo, las mujeres también veían limitados sus movimientos por tortuosos artefactos inventados por la modista. La falda tubo se estrechaba en la parte baja de tal forma que literalmente trababa a la mujer que se atrevía a ponérsela. Llevaban una especie de traba que mantenía unidas las pantorrillas, una técnica parecida a la utilizada con los animales de las granjas. El diseñador de esta traba, el francés Pierre Poiret, decía: «He hecho la guerra al corsé y he dado libertad al abdomen, pero he puesto grilletes a las piernas». A principios de siglo, la moda seguía siendo un coto reservado a los ricos. Se le pidió a un ejército de modistas que crearan vestidos femeninos, pero muy poco prácticos, con diseños elaborados, cosidos a mano y con delicados bordados. Las mujeres envolvieron el cuerpo en montones de braguitas, pantaloncillos y enaguas. Parecía que la modestia estaba a la orden del día. Sin embargo, había gran abundancia de reclamos sexuales. El obligatorio corsé apretaba el cuerpo y exageraba sus formas para realzar sus naturales encantos. Apretaba la cintura, acentuaba la curva de las caderas y resaltaba el busto. El cuerpo estaba tapado por modestia, pero moldeado casi con impudicia. A pesar de las restricciones, la moda femenina del siglo XX se ha visto marcada por una creciente libertad de movimientos y de expresión. Durante la Primera Guerra Mundial y en los años siguientes, las mujeres se convirtieron cada vez en mayor número en parte de la mano de obra industrial. Ganaron el derecho al voto. Estas eran las nuevas mujeres, mujeres independientes. Practicaban deportes, hacían ejercicio, la forma del cuerpo ideal empezó a cambiar.
Muchos creadores de opinión no vieron con agrado a estas nuevas amazonas y las criticaron. Practicar el atletismo les estropea la figura y a menudo la salud. Crecen mucho, tienen el pecho liso, no tienen color ni unas proporciones armoniosas, ya no tienen unas curvas agradables, son asexuales y se ajustan a un patrón que no es tanto el de una mujer como el de un hombre. Pero el ataque moral tuvo poco efecto. Estas cosas jóvenes y brillantes gozaban de esa libertad recién conseguida. El culto por la nueva mujer atlética surgió en Alemania. Las llamaban Backfische y se convirtieron en flappers, jóvenes emancipadas de los años 20. Habían llegado los locos años 20. Para cuerpos modernos eran necesarios vestidos modernos. La cintura cayó y el busto, en vez de ser resaltado, se escondía. La llegada de la falda corta causó escándalo y curiosidad. De repente, habían hecho su aparición las piernas. En Utah, Estados Unidos, se promulgó una ley según la cual toda mujer que llevara la falda más de 7,5 centímetros por encima del tobillo sería encarcelada. No fueron solo las faldas de las flappers las que causaron escándalo, sino también sus bailes. Los salones de baile se llenaron de un sonido nuevo, el ritmo sincopado del jazz. Los cócteles y el black bottom estaban a la orden del día. Con las faldas por la rodilla, las piernas eran el blanco de todas las miradas y hubo gran demanda de una colección de medias finas. Cuando se inventó el rayón, se pusieron de moda las medias de seda artificial. En 1925, incluso las jóvenes de clase obrera podían permitirse el lujo de ponerse unas medias de brillantes colores. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres europeas no podían comprar medias. Desesperadas, recurrieron al antiguo arte de la pintura corporal. Se tiñeron las piernas con maquillaje y con un lápiz de ojos dibujaron una raya en la parte trasera de la pierna. Como a menudo ocurre en la moda del siglo XX, lo que una temporada es horroroso, en otra es el accesorio más atractivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, volvió el corsé. En la primavera de 1947, el modisto francés Christian Dior lanzó su legendario New Look. La moda contempló el regreso de una femineidad manifiesta que no se veía desde principios de siglo. Diseño vestidos para mujeres parecidas a las flores, con hombros redondos, un busto muy femenino y una cinturita de avispa sobre unas faldas muy voluminosas. El regreso del glamour también trajo la vuelta del sufrimiento por la moda. Para la forma ultrafemenina del New Look era necesaria la técnica del torturador habitual en la moda, el corsetero. La forma femenina había vuelto en toda su exagerada y dolorosa gloria. Con la llegada de los 60, la moda, como todo lo demás, sufrió una revolución. La juventud puso al mundo de cabeza. La moda ya no era solo para la élite. Gracias a nuevas técnicas de producción y a un mercado nuevo y joven, la moda iba dirigida a todo el mundo. Unisex, proletario, todo valía. En esta nueva cultura mundial, las modas procedían de cualquier parte.
el caftán indio, los abalorios marroquíes, los abrigos afganos. A mediados de los 60, las fábricas francesas producían más pantalones que faldas. Cuando en 1965 la diseñadora británica Mary Quant presentó la minifalda, se completó una revolución de la moda y de la cultura. Durante los últimos 100 años, el cuerpo en la playa se había desnudado de forma drástica cada vez más. A principios de siglo, bañarse se consideraba algo puramente medicinal. Hasta que los reformadores sanitarios de los años 20 no ensalzaron las virtudes del ejercicio, la natación no fue considerada como se merecía. En 1946, las espantosas pruebas atómicas en el atolón de Bikini inspiraron al diseñador parisino Louis Réal, una creación a la que llamó Bikini. Durante los años siguientes, el pudor descendió en picado en todas las playas del mundo. Quizá el cambio más importante en nuestra percepción del cuerpo humano en el siglo XX ha sido un conocimiento creciente del cuerpo en movimiento. A través del ojo de la cámara, ahora lo vemos no solo como una máquina física de gran complejidad y refinamiento, sino también como una extensión física de la cultura. En el siglo XIX, el antiguo ideal griego de una unidad de mente, cuerpo y cultura experimentó un resurgimiento a medida que los filósofos y los educadores destacaban las virtudes de cuerpos sanos, mentes sanas y sociedades sanas. El masivo movimiento calistenia en Checoslovaquia, las exhibiciones alemanas del Turmverein, la gimnasia sueca y el desarrollo de juegos de equipo en Gran Bretaña. Todos recalcaban la importancia de personas en forma en el centro de una sociedad en forma. Muchas de estas sanas tradiciones fueron incorporadas a la filosofía de un aristócrata francés, el barón Pierre de Coubertin, cuando propuso la reanudación del Festival de la Perfección Física, el más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En 1912, los Juegos Olímpicos de Estocolmo fueron un éxito enorme y se convirtieron en la celebración más importante del deporte de competición del siglo XX, un idioma universal de cultura física. El movimiento checoslovaco Sokol destacó la importancia de la calistenia en grupo. Se organizaron reuniones masivas, o sleds, para repetir una vez más el mensaje patriótico del movimiento. La reunión planeada para 1926 era tan numerosa que construyeron un nuevo lugar para la misma. Con sitio para 30.000 gimnastas y un público de 300.000 personas, el estadio Strahov
era el santuario más grande del mundo dedicado al bienestar físico. El estadio era tan inmenso que la música tardaba casi un segundo en llegar hasta el gimnasta más alejado. Este retraso creó un fortuito efecto ola que se convirtió en una de las características más destacadas de las exhibiciones de gimnasia calistenia. El potencial político de la cultura física para las masas llegó a ser algo demasiado tentador para los extremistas políticos y propagandistas. Cuando en 1938 Checoslovaquia cayó bajo el dominio nazi, las exhibiciones masivas ya se habían convertido en una siniestra parte de la imaginería fascista de las reuniones de Nuremberg. Por todo el mundo, los gobiernos empezaron a introducir programas para estar en forma, pensando que una nación en forma era una nación fuerte. Lo peor era que el ejercicio en masa se utilizaba como un método para preparar un país para la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Checoslovaquia cayó bajo el dominio comunista, los Sokol Sleds se transformaron en espartaquiadas, pues el Estado usaba el escenario del Strahov para exhibir la vitalidad del socialismo. Incluso a finales del siglo, en Corea del Norte, una de las pocas sociedades socialistas tradicionales que quedan en el mundo, los ejercicios de calistenia en masa ofrecen un poderoso recuerdo del simbolismo de la política de la cultura física. Quizá el desarrollo más importante de la cultura física en el siglo XX ha sido el asombroso florecer de la vanidad personal. A pesar de que el público del siglo XIX disfrutaba con las exhibiciones de fuerza, fueron dos ostentosos atletas quienes a principios de siglo dieron comienzo a una tradición que se convirtió en una obsesión actual. El león ruso George Hackersmith, un campeón de lucha de considerables proporciones, empezó a explotar su físico para exhibiciones públicas. Y Eugene Sandov, un culturista que se adelantó a su tiempo por lo menos 50 años, realizó posturas en una cabina de cristal ante un público admirado. Durante los años 40 apareció el primer hombre moderno. Charles Atlas fue el hombre más perfectamente desarrollado de Estados Unidos. Habían terminado los días del enclenque de 42 kilos. My name is Jack LaLanne, and I'm here for one reason and one reason only, to show you how to feel better and look better so you can live longer. Jack LaLanne fue el primer gurú de la salud que salió en televisión en 1951, cuando empezó a usar el nuevo medio para llevar su mensaje directamente a los cuartos de estar de los estadounidenses. Pero al principio, no todo el mundo hacía los nuevos ejercicios con demasiada energía, ni se los tomaba demasiado en serio. Fue el roble austríaco Arnold Schwarzenegger quien convirtió el fétido mundo de las salas de pesas masculinas en el festivo mundo de los gimnasios unisex. El gimnasio se convirtió en el lugar donde se debía estar. A principios de los años 60, estaba a punto de estallar otra revolución en un mundo cada vez más obsesionado con el cuerpo. Esta sería impulsada no por la vanidad de la apariencia externa, sino por el temor de perder el bienestar interior. Investigaciones médicas en todo el mundo habían descubierto cada vez más pruebas según las cuales el tabaco, una alimentación inadecuada y una vida sedentaria estaban causando una serie de enfermedades cardíacas en las sociedades occidentales. Lentamente creció el sentido de responsabilidad. Arthur Lydiard, un psicólogo y entrenador de atletismo neozelandés, empezó a usar ejercicios de marcha para tratar a los enfermos de corazón. Al principio, los expertos dijeron que estaba loco,
pero este sistema empezó a funcionar. En Estados Unidos, Kenneth Cooper estaba preparando un proyecto de salud para el personal de la Fuerza Aérea. Sus datos se publicaron en un libro que llegó a ser un éxito de ventas internacional. La salud cardiovascular de Cooper se convirtió en el nuevo régimen de salud, el aeróbic en la nueva obsesión. Florecieron los gimnasios, se abrieron clínicas y millones de personas salieron a la calle y a los parques. El antiguo y tremendo maratón se convirtió en una carrera de participación masiva. Para aquellos que preferían la intimidad de su casa para seguir con esta nueva obsesión, apareció la gurú del vídeo. En estos últimos 20 años, Jane Fonda ha vendido más de 15 millones de copias de sus vídeos y libros. Y sigue. El boom de la salud produjo una enorme industria mundial. Solo en zapatillas de deporte se gastan miles de millones de dólares al año. Son el símbolo definitivo del estilo calle. Millones de personas han abandonado los tremendos tacones de aguja de los años 50. Ahora la astuta publicidad, usando atletas de apuesto perfil, induce al joven consumidor a que sea joven, sano, que esté en forma y que pueda pagar. Pero las multitudes que en Rusia acuden a la inauguración de un almacén de prendas deportivas no se dejan sobornar por la cultura de la salud. Simplemente compran sus símbolos. La en otro tiempo humilde zapatilla de deporte se ha convertido en un símbolo cultural. Desear todas las cosas occidentales es una obsesión mundial. Nada ha representado tanto la occidentalización del mundo como los pantalones vaqueros. Tuvieron su origen en la carrera del oro en la frontera de Estados Unidos y se han convertido en la prenda de moda universal del siglo. Durante los años 50 y 60 los adoptó una juventud rebelde y desarraigada. Fueron el uniforme de los amotinados estudiantes en Alemania, Francia y Gran Bretaña. Los que protestaban contra la guerra del Vietnam desfilaron en Washington con pantalones vaqueros. Sin embargo, el uniforme de los rebeldes muy pronto se convirtió en una prenda normal. En Japón, los coleccionistas de vaqueros clásicos han pagado hasta $8.000 por un par de desteñidos pantalones originales. Los vaqueros se convirtieron en la prenda de moda más deseada y más buscada del siglo XX. Durante casi 40 años, China fue un país cerrado, respetuoso con los estrictos dictados de la ideología comunista. Sin embargo, a principios de siglo, no era muy diferente de los demás. La moda era fascinante. Con la llegada de la Guardia Roja de Mao, lo atractivo fue sustituido por lo utilitario. La individualidad de la moda fue sustituida por una uniformidad políticamente correcta. El traje Mao era la ropa obligada para toda la población. En medio del esplendor del histórico pasado de Moscú, los habitantes de la Unión Soviética parecían grises y anodinos. Sus prendas eran aburridas y funcionales. La ropa presentada en los desfiles de moda de Moscú se parecía muy poco a las tendencias de la moda occidental. Cuando en 1956 llegó a Moscú un espectáculo itinerante de moda occidental, las mujeres soviéticas hicieron cola durante horas para echar un vistazo a lo que había al otro lado del telón de acero.
Sin embargo, el comunismo ya había pasado de moda en la Unión Soviética, y en China el pragmatismo comercial había abierto las puertas a los empresarios. En un país que tiempo atrás confeccionaba prendas de vestir en solo 3 colores y 3 tallas, volvió a aparecer la moda. Los lujos de Occidente habían regresado con sus seductoras obsesiones. Con el influjo de los productos occidentales y la publicidad, no solo el rígido comunismo chino se batía en retirada. Estaba amenazada incluso la cultura china tradicional. Las muchachas chinas fueron tentadas por las principales modelos occidentales. El encanto de la pasarela las atraía. Pero los criterios eran altos, 1,74 m, la altura mínima para llegar al nivel necesario. Las aspirantes se sometieron a operaciones para conseguir una mirada más redonda y más occidental, pensando que de esta forma serían más hermosas. Esta no era en absoluto una obsesión nueva. En Vietnam, destrozado por la guerra, las mujeres de Saigón adoptaron prendas occidentales y se sometieron a operaciones para lograr un aspecto caucasiano y quizá conseguir así trasladarse a Occidente del brazo de un cariñoso soldado. Durante todo el siglo, Europa se ha implicado continuamente en África, lo que ha supuesto una presión constante para lograr su occidentalización. Paul Poiret, en 1920, llevó su última alta costura a las mujeres de África Occidental. Parece que no se impresionaron demasiado. Sin embargo, la implacable difusión de la cultura occidental había encontrado resistencia en muchos países deseosos de proteger su identidad cultural. En algunos casos, hubo una reacción clara y deliberada contra el desenfreno de los excesos occidentales. En la República Democrática del Congo, el antiguo Zaire, el gobierno luchaba en los años 80 para recuperar los valores africanos. Parecía que la erosión de los estilos de la cultura tradicional minaba la característica de la nueva nación construida en la era postcolonial. Animaron a las mujeres para que adoptaran peinados tradicionales. Los vaqueros para las mujeres y las corbatas occidentales para los hombres fueron declaradas fuera de la ley con la intención de detener la difusión de la influencia occidental. No ha sido fácil contener la marea de la occidentalización. Desde que por primera vez los europeos llegaron a África, las nociones occidentales de modestia en una mano y el sentido práctico en la otra han sustituido la tradicional forma de vestir. En 1960, los niños de la tribu Manta Roja de Umfolosi, en África del Sur, iban a la escuela de la misión cristiana con pantalones cortos y camiseta. Sin embargo, en algunas partes de África y de Oriente Medio, la corriente no ha sido tan fuerte. A pesar de las presiones y de las tentaciones, el traje tradicional se conservó. En muchos países, las mujeres musulmanas decidieron permanecer ocultas tras un velo, o las autoridades se lo impusieron. Antiguamente el velo servía para distinguir a la aristocracia persa de las masas, y era una máscara de modestia contra los ojos entrometidos del mundo exterior. Las mujeres podían mirar hacia el exterior, los hombres lujuriosos no podían mirar hacia el interior. El traje tradicional no siempre estaba cargado con la munición política que consiguió a finales de siglo. A lo largo de la historia árabe, el vestido era mucho más una cuestión de convencionalismo y costumbre que un dogma. Sin embargo, en la política islámica, la corrección del vestido se convirtió en un asunto importante. El Shah de Persia, en 1936, prohibió el uso del velo. A las mujeres sorprendidas llevando el velo en público, les arrancaban a la fuerza su máscara de modestia. Egipto fue el primer país que desechó el velo.
Pero a partir de entonces, los fundamentalistas islámicos han reaccionado con violencia ante las influencias occidentales. En 1979, el ayatolá Jomeini, que había estado exiliado en Francia, regresó a Irán y marcó el momento crucial del renacimiento islámico. El vestido tradicional que había sido declarado fuera de la ley por el Shah fue declarado nuevamente obligatorio. En Afganistán, a finales de los 90, los líderes talibanes convirtieron un país musulmán que antiguamente había sido moderado en un estado teocrático tan rígido como Arabia Saudí o Irán. Las mujeres tuvieron que volver a esconderse detrás de una cortina velada, como si el siglo XX hubiese retrocedido. En otra parte, la vida avanzaba al mismo paso implacable. Parecía que los publicistas eran capaces de convencernos a comprar cualquier cosa. A finales del siglo, parece que la habilidad de los medios para proyectar imágenes atractivas ha causado un impacto fundamental en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Medirse con las imágenes con las que nos han bombardeado diariamente ha sido la base de la obsesión del siglo XX. Las medidas corporales de las reinas de la belleza se convirtieron en una especificación internacional con la cual se juzgaba a las mujeres, sin tener en cuenta los convencionalismos locales sobre los contornos femeninos. En el mundo hay diferentes tipos de belleza. Sin embargo, en el mundo de los desfiles de belleza jamás se permitió nada semejante. La imagen mundial ha sido comercializada por uno de los más poderosos medios de publicidad, la revista. Sus páginas, llenas de imágenes de cuerpos ideales, han engañado, seducido e incluso traumatizado a sus lectores, induciéndoles a adoptar la última tendencia o a comprar el último producto. La publicidad mundial y una industria de medios extendida por todo el planeta se han convertido en una poderosa combinación para convencernos del aspecto que debemos tener. En el mundo occidental, el constante mensaje desde los años 20 ha sido delgado e incluso más delgado. La obsesión por la delgadez ha creado una enorme industria para hacer régimen. En los años 30 se comercializó una píldora de la solitaria, que literalmente introducía una solitaria en el aparato digestivo. Al ser cada vez más conscientes de la dieta, en estos últimos 100 años hemos conseguido que el cuerpo fuera progresivamente más delgado. Las medidas corporales de Miss América han disminuido casi 2,5 centímetros desde 1940. Sin embargo, más de un cuarto de la población adulta de Estados Unidos padece un considerable sobrepeso. El boom de la comida basura de estos últimos años ha hecho muy poco para detener la propagación de la grasa. El cirujano se ha convertido en el último recurso. Si se ha perdido el cuerpo perfecto, o si nunca se había tenido, el cirujano coge escalpelos, escoplos y cinceles y lo moldea. Actualmente, solo en Estados Unidos, se realizan al año casi 500.000 de operaciones de cirugía estética. Una succión, un estirado o un poco de albañilería ortopédica pueden hacer milagros. Podemos añadir o quitar, aumentar o reducir, subir y reafirmar o introducir un montón de implantes.
La cirugía de mamas es una operación muy popular. En Estados Unidos, casi 2 millones de mujeres se han sometido a ella. Las superestrellas se han convertido en maniquíes de cirugía plástica. Como consecuencia, la demanda crece cada día más. A pesar de su inutilidad, existe una lucha constante contra el inevitable envejecimiento. A las personas que están obsesionadas con conservar su juventud, se les estira y se les cose la piel cansada y debilitada. Pero, ¿a dónde iremos a parar? ¿La gran diversidad de la familia del hombre se verá erradicada en favor de un modelo más universal y siempre joven? ¿Y ese modelo se ajustará a la medida estándar de belleza? Quizá en el futuro, los especialistas en genética no tendrán que clonar la especie humana si ya nos hemos convertido en clones de nosotros mismos. Todos los años se gastan cientos de millones en productos que prometen eliminar marcas y arrugas. Las compañías de cosméticos juegan con uno de nuestros miedos más antiguos y ofrecen la promesa de la eterna juventud. Sin embargo, el reloj biológico sigue adelante implacablemente a pesar de cientos de remedios que sugieren lo contrario. Con el tiempo, incluso la más hermosa envejece. La esperanza final para aquellos que buscan la inmortalidad procede de las páginas de la ciencia ficción. Lo último en la obsesión por el cuerpo es la crioterapia. Congelar un cadáver con el propósito de devolverle la vida un día en el futuro está lejos de ser una ruta probada hacia la vida eterna. Aún no existe la tecnología que le devuelva la vida. Sin embargo, se ha convertido en una opción cada día más popular para aquellos que están tan obsesionados con su cuerpo que no quieren desprenderse de él, ni siquiera cuando mueran. Es tal vez la ilustración más expresiva de la mayor obsesión del siglo XX, nosotros mismos. Quizá hemos olvidado que nuestro bien mayor no somos nosotros, sino tenernos los unos a los otros. Que la revolución se va a acabar.
La moda era fascinante. Con la llegada de la Guardia Roja de Mao, lo atractivo fue sustituido por lo utilitario. La individualidad de la moda fue sustituida por una uniformidad políticamente correcta. El traje Mao era la ropa obligada para toda la población. En medio del esplendor del histórico pasado de Moscú, los habitantes de la Unión Soviética parecían grises y anodinos. Sus prendas eran aburridas y funcionales. La ropa presentada en los desfiles de moda de Moscú se parecía muy poco a las tendencias de la moda occidental. Cuando en 1956 llegó a Moscú un espectáculo itinerante de moda occidental, las mujeres soviéticas hicieron cola durante horas para echar un vistazo a lo que había al otro lado del telón de acero. Sin embargo, el comunismo ya había pasado de moda en la Unión Soviética, y en China el pragmatismo comercial había abierto las puertas a los empresarios. En un país que tiempo atrás confeccionaba prendas de vestir en solo 3 colores y 3 tallas, volvió a aparecer la moda. Los lujos de Occidente habían regresado con sus seductoras obsesiones. Con el influjo de los productos occidentales y la publicidad, no solo el rígido comunismo chino se batía en retirada. Estaba amenazada incluso la cultura china tradicional. Las muchachas chinas fueron tentadas por las principales modelos occidentales. El encanto de la pasarela las atraía. Pero los criterios eran altos, 1,74 m, la altura mínima para llegar al nivel necesario. Las aspirantes se sometieron a operaciones para conseguir una mirada más redonda y más occidental, pensando que de esta forma serían más hermosas. Esta no era en absoluto una obsesión nueva. En Vietnam, destrozado por la guerra, las mujeres de Saigón adoptaron prendas occidentales y se sometieron a operaciones para lograr un aspecto caucasiano y quizá conseguir así trasladarse a Occidente del brazo de un cariñoso soldado. El cuerpo humano ha sido siempre una fuente de fascinación. Desde que aprendimos a expresar a través del arte nuestra curiosidad acerca de la forma humana, el cuerpo se ha convertido en un símbolo de belleza, en un objeto de deseo. Pintores y escultores han trabajado duro para captarlo. Filósofos y poetas se han esforzado para describirlo. Pero sí, a lo largo de miles de años, la imagen que tenemos de la belleza objetiva no ha experimentado grandes cambios. En estos últimos 100 años, la percepción que tenemos de nuestros cuerpos ha cambiado drásticamente. Hace tiempo idolatrábamos a los otros. En cambio, hoy estamos obsesionados con nuestro propio cuerpo. El siglo XX sigue teniendo sus cánones de belleza y sus objetos de deseo. Sin embargo, hoy dedicamos la mayor atención al cuerpo más importante de todos, el nuestro. Estar en forma, estar sanos, ir a la moda y estar guapos se ha convertido en el catecismo del siglo XX. No solo se ha visto como privilegio de unos cuantos, sino como parte de la cultura de masas. Jane Fonda no es una moderna diosa griega esculpida en piedra, sino que está al alcance de todos nosotros en una cinta de vídeo. Arnold Schwarzenegger, la moderna personificación de un guerrero mítico, es accesible incluso para un enclenque de 42 kilos, si levanta esos kilos extra de hierro. En estos últimos 100 años, la población del planeta se ha multiplicado por 4. Sencillamente, hay cuerpos por todas partes.
No solo somos más que antes, sino que nos vemos mucho más que antes. Si el siglo XIX fue el siglo de la exploración, el siglo XX se ha convertido en el siglo de la revelación. Todas las culturas, todos los cuerpos se han expuesto al todopoderoso ojo del siglo XX, la cámara fotográfica. Cuando en 1938 Checoslovaquia cayó bajo el dominio nazi, las exhibiciones masivas ya se habían convertido en una siniestra parte de la imaginería fascista de las reuniones de Nuremberg. Por todo el mundo, los gobiernos empezaron a introducir programas para estar en forma, pensando que una nación en forma era una nación fuerte. Lo peor era que el ejercicio en masa se utilizaba como un método para preparar un país para la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Checoslovaquia cayó bajo el dominio comunista, los Sokol Sleds se transformaron en espartaquiadas, pues el Estado usaba el escenario del Strahov para exhibir la vitalidad del socialismo. Incluso a finales del siglo, en Corea del Norte, una de las pocas sociedades socialistas tradicionales que quedan en el mundo, los ejercicios de calistenia en masa ofrecen un poderoso recuerdo del simbolismo de la política de la cultura física. Quizá el desarrollo más importante de la cultura física en el siglo XX ha sido el asombroso florecer de la vanidad personal. A pesar de que el público del siglo XIX disfrutaba con las exhibiciones de fuerza, fueron dos ostentosos atletas quienes a principios de siglo dieron comienzo a una tradición que se convirtió en una obsesión actual. El león ruso George Hackersmith, un campeón de lucha de considerables proporciones, empezó a explotar su físico para exhibiciones públicas. Y Eugene Sandov, un culturista que se adelantó a su tiempo por lo menos 50 años, realizó posturas en una cabina de cristal ante un público admirado. Durante los años 40 apareció el primer hombre moderno. Charles Atlas fue el hombre más perfectamente desarrollado de Estados Unidos. Habían terminado los días del enclenque de 42 kilos. My name is Jack LaLanne, and I'm here for one reason and one reason only, to show you how to feel better and look better so you can live longer. Jack LaLanne fue el primer gurú de la salud que salió en televisión en 1951, cuando empezó a usar el nuevo medio para llevar su mensaje directamente a los cuartos de estar de los estadounidenses. Pero al principio, no todo el mundo hacía los nuevos ejercicios con demasiada energía, ni se los tomaba demasiado en serio. Fue el roble austríaco Arnold Schwarzenegger quien convirtió el fétido mundo de las salas de pesas masculinas en el festivo mundo de los gimnasios unisex. En el siglo XIX, el antiguo ideal griego de una unidad de mente, cuerpo y cultura experimentó un resurgimiento a medida que los filósofos y los educadores destacaban las virtudes de cuerpos sanos, mentes sanas y sociedades sanas. El masivo movimiento calistenia en Checoslovaquia, las exhibiciones alemanas del Turmverein, la gimnasia sueca y el desarrollo de juegos de equipo en Gran Bretaña.
Todos recalcaban la importancia de personas en forma en el centro de una sociedad en forma. Muchas de estas sanas tradiciones fueron incorporadas a la filosofía de un aristócrata francés, el barón Pierre de Coubertin, cuando propuso la reanudación del Festival de la Perfección Física, el más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En 1912, los Juegos Olímpicos de Estocolmo fueron un éxito enorme y se convirtieron en la celebración más importante del deporte de competición del siglo XX, un idioma universal de cultura física. El movimiento checoslovaco Sokol destacó la importancia de la calistenia en grupo. Se organizaron reuniones masivas, o sleds, para repetir una vez más el mensaje patriótico del movimiento. La reunión planeada para 1926 era tan numerosa que construyeron un nuevo lugar para la misma. Con sitio para 30.000 gimnastas y un público de 300.000 personas, el estadio Strahov era el santuario más grande del mundo dedicado al bienestar físico. El estadio era tan inmenso que la música tardaba casi un segundo en llegar hasta el gimnasta más alejado. Este retraso creó un fortuito efecto ola que se convirtió en una de las características más destacadas de las exhibiciones de gimnasia calistenia. El potencial político de la cultura física para las masas llegó a ser algo demasiado tentador para los extremistas políticos y propagandistas. Cuando en 1900... Nuestra obsesión por la belleza corporal se ha convertido en una industria que mueve miles de millones de dólares. Jamás ha sido mayor la habilidad que tenemos para cambiar nuestro aspecto y manipular el cuerpo con el que nacimos. Nos sometemos a cualquier esfuerzo con tal de desafiar o disimular los estragos del tiempo. Pero el mundo de los salones de belleza ha sido doloroso. Cada vez más hemos utilizado una asombrosa colección de aparatos para mejorar nuestro aspecto. La obsesión que tenemos por nuestro cuerpo siempre ha sido clara, pero lo que antes era reuniones tribales para la iniciación y pintura del cuerpo, se llama ahora salones de belleza. La electricidad revolucionó el distinguido mundo del salón de belleza del siglo XIX y creó un montón de instrumentos extraños y espantosos para la tortura moderna. Junto con estas técnicas recién inventadas, métodos más tradicionales mantuvieron su popularidad. Durante el siglo XX se han creado enormes industrias para ayudarnos a alimentar la obsesión que tenemos con nuestro cuerpo. Una de las más poderosas ha sido ese vehículo de la vanidad, la publicidad. Miles de millones de dólares han cambiado de mano porque las mujeres y un creciente número de hombres han tratado de disimular, resaltar, vestir o dejar entrever sus bienes más deseables o indeseables. En las corteses sociedades occidentales de finales del siglo XIX apenas se usaba el maquillaje. Un ligero toque de polvos era aceptado, pero una mujer jamás podía pintarse los labios. Para animar el color de los labios solían mordérselos un poco.
Las empresas de cosméticos no tardaron mucho en sustituir unos dientes aguzados por un aguzado negocio. Quedarse ciegas al ponerse sulfuro de antimonio en los ojos para que brillaran más. El moderno maquillaje para los ojos es más seguro, pero logra el mismo efecto deseado. El ojo ha sido descrito como la parte más formidable de la anatomía femenina. Realzar el cuerpo con el uso del maquillaje ha sido un fenómeno universal. Lo diferente en el siglo XX ha sido la presencia de las empresas multimillonarias de la industria de cosméticos. Avon tiene una facturación de 500 millones de dólares. Sus vendedoras son una visión conocida en la cuenca del Amazonas, famosa por las pinturas que los indígenas se aplican en el cuerpo. Al mismo tiempo que estas grandes compañías extienden sus delegaciones por todo el mundo, desaparecen formas tradicionales de adornar el cuerpo. Aquellas que perviven representan una diversidad cultural que sigue desafiando la invasión de una imagen mundial. En la región Xingu del Amazonas, los hombres de las tribus locales se pintan el cuerpo con las marcas de las aves y de los animales de la selva. Los colores y las marcas forman una compleja serie de dibujos vigorosos. Hoy, esta tradición amazónica es una forma artística en vías de desaparición. Durante los años 30 se filmó por primera vez el antiguo ritual de la pluma de los aborígenes australianos. Mezclaban plumas de águila muerta con sangre humana y luego aplicaban estas plumas al cuerpo. Una mezcla adecuada para una ceremonia que honraba al Nana Nanawati, gente mala que vive de la carne de los cadáveres. Entre los Budahabi del sur del Sahara, los hombres pasan horas maquillándose el rostro. Usan camaleón pulverizado y polvo amarillo para hacer resaltar la piel y un montón de col para destacar la blancura de los dientes y de los ojos. Parecía que la modestia estaba a la orden del día. Sin embargo, había gran abundancia de reclamos sexuales. El obligatorio corsé apretaba el cuerpo y exageraba sus formas para realzar sus naturales encantos. Apretaba la cintura, acentuaba la curva de las caderas y resaltaba el busto. El cuerpo estaba tapado por modestia, pero moldeado casi con impudicia. A pesar de las restricciones, la moda femenina del siglo XX se ha visto marcada por una creciente libertad de movimientos y de expresión. Durante la Primera Guerra Mundial y en los años siguientes, las mujeres se convirtieron cada vez en mayor número en parte de la mano de obra industrial. Ganaron el derecho al voto. Estas eran las nuevas mujeres, mujeres independientes. Practicaban deportes, hacían ejercicio, la forma del cuerpo ideal empezó a cambiar. Muchos creadores de opinión no vieron con agrado a estas nuevas amazonas y las criticaron. Practicar el atletismo les estropea la figura y a menudo la salud. Crecen mucho, tienen el pecho liso, no tienen color ni unas proporciones armoniosas, ya no tienen unas curvas agradables, son asexuales y se ajustan a un patrón que no es tanto el de una mujer como el de un hombre. Pero el ataque moral tuvo poco efecto.
Estas cosas jóvenes y brillantes gozaban de esa libertad recién conseguida. El culto por la nueva mujer atlética surgió en Alemania. Las llamaban Backfische y se convirtieron en flappers, jóvenes emancipadas de los años 20. Habían llegado los locos años 20. Para cuerpos modernos eran necesarios vestidos modernos. La cintura cayó y el busto, en vez de ser resaltado, se escondía. La llegada de la falda corta causó escándalo y curiosidad. De repente, habían hecho su aparición las piernas. En Utah, Estados Unidos, se promulgó una ley según la cual toda mujer que llevara la falda más de 7,5 centímetros por encima del tobillo sería encarcelada. No fueron solo las faldas de las flappers las que causaron escándalo, sino también sus bailes. Los salones de baile se llenaron de un sonido nuevo, el ritmo sincopado del jazz. Entre los Buda Abi del sur del Sahara, los hombres pasan horas maquillándose el rostro. Usan camaleón pulverizado y polvo amarillo para hacer resaltar la piel y un montón de col para destacar la blancura de los dientes y de los ojos. Los Buda Abi creen que son las personas más hermosas de la Tierra. En una sociedad en que las mujeres tienen el poder económico, en un concurso de belleza en el Sahara, son ellas quienes juzgan a los hombres. Sin embargo, la diversidad cultural está disminuyendo rápidamente. Mucho de lo que queda es exclusivamente para los turistas. A lo largo de la historia, los trajes se han usado para exhibir el cuerpo según las tendencias de la moda de la época. Esa exhibición a menudo se ha centrado en aquellas partes del cuerpo que despiertan nuestra sensualidad. El siglo XX no ha sido diferente, excepto quizá por la sorprendente variedad de estilos y por la frecuencia con que hemos cambiado de opinión. Las mujeres son las que más han sufrido. Los sufrimientos causados por la moda han sido grandes y el cuerpo de la mujer ha tenido que someterse a la exigencia de la última moda, fuera cual fuese el dolor o la indignidad que le causase. Esto decía un creador de moda: que queden deformados y arrugados por estos instrumentos de tortura y pierdan la forma y se retuerzan como los pies de las chinas. La deformidad se convierte en una demostración de clase y elegancia, y es mejor estar horrible que no vestir a la moda. Las mujeres siguen llevando zapatos que les limitan la libertad de movimiento. Su vulnerabilidad es un rasgo que resulta atractivo en muchas culturas en todo el mundo. Nuestra obsesión por la belleza corporal se ha convertido en una industria que mueve miles de millones de dólares. Jamás ha sido mayor la habilidad que tenemos para cambiar nuestro aspecto y manipular el cuerpo con el que nacimos. Nos sometemos a cualquier esfuerzo con tal de desafiar o disimular los estragos del tiempo.
Pero el mundo de los salones de belleza ha sido doloroso. Cada vez más hemos utilizado una asombrosa colección de aparatos para mejorar nuestro aspecto. La obsesión que tenemos por nuestro cuerpo siempre ha sido clara. Pero lo que antes era reuniones tribales para la iniciación y pintura del cuerpo, se llama ahora salones de belleza. La electricidad revolucionó el distinguido mundo del salón de belleza del siglo XIX y creó un montón de instrumentos extraños y espantosos para la tortura moderna. Junto con estas técnicas recién inventadas, métodos más tradicionales mantuvieron su popularidad. Durante el siglo XX se han creado enormes industrias para ayudarnos a alimentar la obsesión que tenemos con nuestro cuerpo. Una de las más poderosas ha sido ese vehículo de la vanidad, la publicidad. Miles de millones de dólares han cambiado de mano porque las mujeres y un creciente número de hombres han tratado de disimular, resaltar, vestir o dejar entrever sus bienes más deseables o indeseables. En estos últimos 20 años, Jane Fonda ha vendido más de 15 millones de copias de sus vídeos y libros. Y sigue. El boom de la salud produjo una enorme industria mundial. Solo en zapatillas de deporte se gastan miles de millones de dólares al año. Son el símbolo definitivo del estilo calle. Millones de personas han abandonado los tremendos tacones de aguja de los años 50. Ahora la astuta publicidad, usando atletas de apuesto perfil, induce al joven consumidor a que sea joven, sano, que esté en forma y que pueda pagar. Pero las multitudes que en Rusia acuden a la inauguración de un almacén de prendas deportivas no se dejan sobornar por la cultura de la salud. Simplemente compran sus símbolos. La en otro tiempo humilde zapatilla de deporte se ha convertido en un símbolo cultural. Desear todas las cosas occidentales es una obsesión mundial. Nada ha representado tanto la occidentalización del mundo como los pantalones vaqueros. Tuvieron su origen en la carrera del oro en la frontera de Estados Unidos y se han convertido en la prenda de moda universal del siglo. Durante los años 50 y 60 los adoptó una juventud rebelde y desarraigada. Fueron el uniforme de los amotinados estudiantes en Alemania, Francia y Gran Bretaña. Los que protestaban contra la guerra del Vietnam desfilaron en Washington con pantalones vaqueros. Sin embargo, el uniforme de los rebeldes muy pronto se convirtió en una prenda normal. En Japón, los coleccionistas de vaqueros clásicos han pagado hasta $8.000 por un par de desteñidos pantalones originales. Los vaqueros se convirtieron en la prenda de moda más deseada y más buscada del siglo XX. Durante casi 40 años, China fue un país cerrado, respetuoso con los estrictos dictados de la ideología comunista.
Sin embargo, a principios de siglo no era muy diferente de los demás. La moda era fascinante. Y sus objetos de deseo. Sin embargo, hoy dedicamos la mayor atención al cuerpo más importante de todos, el nuestro. Estar en forma, estar sanos, ir a la moda y estar guapos se ha convertido en el catecismo del siglo XX. No solo se ha visto como privilegio de unos cuantos, sino como parte de la cultura de masas. Jane Fonda no es una moderna diosa griega esculpida en piedra, sino que está al alcance de todos nosotros en una cinta de vídeo. Arnold Schwarzenegger, la moderna personificación de un guerrero mítico, es accesible incluso para un enclenque de 42 kilos, si levanta esos kilos extra de hierro. En estos últimos 100 años, la población del planeta se ha multiplicado por 4. Sencillamente, hay cuerpos por todas partes. No solo somos más que antes, sino que nos vemos mucho más que antes. Si el siglo XIX fue el siglo de la exploración, el siglo XX se ha convertido en el siglo de la revelación. Todas las culturas, todos los cuerpos se han expuesto al todopoderoso ojo del siglo XX, la cámara fotográfica. Nuestra obsesión por la belleza corporal se ha convertido en una industria que mueve miles de millones de dólares. Jamás ha sido mayor la habilidad que tenemos para cambiar nuestro aspecto y manipular el cuerpo con el que nacimos. Nos sometemos a cualquier esfuerzo con tal de desafiar o disimular